Hola mi gente hermosa de JSC, por acá te saluda tu hermana Glenda Valles porque quiero decirte algo. No hay situación que pueda apagar la llama que arde en ti. Así que hoy alaba al Señor con gozo, levanta tus manos y declara que la victoria es tuya. Sea cual sea la situación por la cual estás atravesando, no importa. ¿Sabes por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Así que alábale con gozo. Hey, yeah. Oh, oh. Ay, Dios mío, alaba a Dios conmigo desde casa. Adórale. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. A ver, a ver, a ver. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dígalo usted. Alabaré, 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 alabaré. alabaré a mi Señor. No puede dejar de adorarle. Estamos adorando. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, No hay Dios tan grande como tú. no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. No es con espada, no, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y tu familia se salvará con su Santo Espíritu. Y tu familia, yo lo creo, se salvará con su Santo Espíritu. Si tú lo crees, levanta tu mano al cielo. Y ahí donde tú estás, levanta, adora. ¿Sabes qué? Que te llamen loco, no importa. Total, los locos adoramos a Dios. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo. Hay pruebas en mi vida que aumentan cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pide al Salvador, porque el amor sin fe, fe sin amor, así es imposible agradar a Dios. Esto es como una mezcla de un pastel. Fe, amor, tienen que estar juntos. Hay un ingrediente que no puede faltar. Así que ahí donde tú estás, alábale con gozo. Vamos, vamos, levanta las manitas arriba, no te quedes, vamos, levanta, sube tu alabanza. Santo, te adoramos, papá. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú mi precioso Jehová. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Yo estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor,
gracias, porque a pesar de esta crisis, a pesar de esta pandemia, a pesar de esta situación, Señor, tú no nos abandonas. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú has guardado a nuestra familia, nos has guardado a nosotros, Señor, y aquellos que se encuentran enfermos, oramos para que hoy sean sanados, para que pase, Señor, la muerte de ellos, como pasó, Señor eterno, con tus hijos los israelitas, cuando estaban cubiertos sus dinteles con la sangre del Cordero. Hoy que estamos cubiertos por Jesús. ¡Aleluya! Muy buenos días, familia hermosa que nos escucha, que nos sintonizan. Hermanos de JCC, les amamos un día más, un domingo más, para llevarles la palabra del Dios Todopoderoso. Hermanos que nos están viendo, van a ver este video en otros países, hermanos de Colombia, hermanos de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Chile, hasta ustedes, nuestro saludo, nuestra bendición. Oramos al Dios Todopoderoso para que todo esté bien en sus vidas, para que la gracia del Dios Todopoderoso les esté guardando donde quiera que están. Proclamo que hay paz, hay seguridad en Dios a pesar de las circunstancias, de las pandemias, de las amenazas, de las restricciones. Hay bendición para ustedes, hay plan de Dios, hay promesa divina. Así que con eso queremos aperturar esta mañana de domingo con un saludo y una palabra de fe, una palabra de esperanza, creyendo que el Señor Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas, el control de tu vida, el control de tu casa, el control de tu porvenir, de tu destino, de tu futuro. Y así de esa manera, pues les saludamos con este gozo, con esta alegría, porque estamos gozosos, porque el gozo no depende de las circunstancias que tenemos, no depende de si tengo o no tengo, de si puedo o no puedo, depende de algo que es un depósito, algo que está en el Espíritu. El gozo viene del Dios Todopoderoso y eso es lo que nos da fuerza, así lo dice la palabra. Así es que deseamos de todo corazón que hayan pasado una semana bien. Estoy seguro que el Señor les guardó, les bendijo y vamos a iniciar otra semana con gozo, con esperanza, creyendo que pase lo que pase, estamos guardados en el Señor. Un abrazo, amados. Vamos a iniciar, vamos a continuar, mejor dicho, continuar con el tema, con este seriado, esta serie de enseñanzas, de las cuales ya hemos visto dos, o hemos predicado dos y ustedes las han visto, las han oído, que se titula Conexión 2033 y tiene que ver con un tema bíblico, un tema de estudio que tiene que ver con 120 jubileos, periodos de 50 años, como ya se les explicó la primera vez. Cada 49 años hay un año, el año 50, bíblicamente es un año de jubileo, un año donde se restituyen todas las cosas y es también conocido como el año del Señor, o sea, un año del Señor. Un año donde Dios hace cosas diferentes, donde hay nuevos comienzos y eso está establecido en la palabra. Los años generalmente en la Biblia se mencionan en grupos de 7. Tenemos 7 días, es una semana, una Shabúa en hebreo. Tenemos 7 años, que es llamado en hebreo Shemitah, hay un Shabbat cada 7 años especial. Y hay 7 semanas de años, que es llamada Shanot, porque una Shana pues es un año. Y eso, 7 semanas de años, pues una Shana o un año del Señor. O sea, cada 49 años, 7 por 7, va a haber una Shana, un año del Señor, un año de jubileo. Eso es lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Génesis nosotros hemos leído que el Señor, cuando vio la maldad de los hombres sobre la tierra
y decidió traer el diluvio para exterminar a la raza que se había perdido y que su corazón o sus sentimientos o sus inclinaciones eran de continuo solamente el mal, como dice el libro de Génesis capítulo 6. El Señor pronunció unas palabras. Él dijo: no voy a contender con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, su humanidad. Más serán sus días 120 años, dicen las versiones más comunes. Serán sus días 120 años, ok. Si nosotros nos referimos a esos 120 años como lo que iban a durar los hombres desde nacer hasta morir, a partir de ahí no cuadra, porque sabemos que después de esas palabras, los hombres en esos días vivieron centenares de años, muchos. Entonces no se aplica pues a la edad. Uno erróneamente ha dicho que le cortó la edad. No es cierto. Si son 120 años que iba a durar el arca, la construcción del arca, y para venir el diluvio y la destrucción, tampoco aplica. Porque es como un final. Él está promoviendo un final. Serán sus días 120 años y se acabó. Y después del diluvio se reinició la raza, se reiniciaron las cosas. Entonces no se aplica eso. Los sabios hemos entendido o han entendido, y nosotros lo tomamos y lo enseñamos porque lo creemos y es una convicción bíblica y hay muchas maneras de comprobarlo, que el Señor se está refiriendo a 120 años de Él, 120 años del Señor, 120 jubileos. Es decir, cada 50 años iba a ocurrir uno de esos 120 años hasta que se cumplieran los 120 años, que iba a ser 120 jubileos, lo cual equivale a ¿qué? A 6.000 años, porque 6.000 años es igual a 120 jubileos o a 120 espacios de 50 años. Creo que está clara la cuestión. Entonces, en base a eso, vamos a hablar de esos 120 jubileos. La semana pasada dimos una introducción y duró más o menos una hora la introducción. Vamos a entrar en el tema. Ya hablamos que desde Adán, desde el nacimiento, la vida de Adán, no sabemos cuánto tiempo pasó él con Eva en el huerto de Edén, pero a partir de ahí, del año 0, porque no podemos medir el tiempo de ahí para atrás, de la creación de Adán hasta el nacimiento y vida del profeta, del patriarca Abraham, pasaron 2000 años, es decir, 40 jubileos, ¿correcto? 40 jubileos son 2000 años. Y los vuelvo a referir aquí porque bíblicamente encontramos ciertas genealogías de cuando iban naciendo los hijos herederos, primogénitos de esas generaciones que hubo desde Adán en adelante. Y encontramos, punto de partida, que Adán, cuando tenía 130 años de edad, engendró a su hijo Set. No dice en qué fecha o en qué edad tenía Adán cuando engendró a Caín y Abel. ¿Qué se cree? O sea, se interpreta que Caín y Abel fueron gemelos, porque dice la Biblia que Adán conoció a su mujer. Conocerla es tener relaciones sexuales, relaciones íntimas con ella, y dio a luz a Caín. Dice, y luego dio a luz a Abel. Significa que fue un mismo parto. No fueron dos veces, porque hubiera dicho la volvió a conocer. No. Sencillamente, esos fueron gemelos. Bien, uno mató al otro. Caín mató a Abel, terminó. Abel iba a ser la simiente mesiánica, pero lo mató Caín. Caín fue destituido, quedó errante, quedó bajo maldición. Total que eso no podía contarse como un primogénito para Adán. Y entonces fue que cuando, luego, dice, conoció Adán a su mujer y entonces dio a luz a Set. Y eso sí menciona la genealogía como diciendo, de aquí en adelante es que es válido esto. A los 130 años de edad de Adán nació Set.
A los 105 años de Set le nació Enos. A los 90 años de Enos nació Cainán. A los 70 años de Cainán nació Mahalaleel. A los 65 años de Mahalaleel nació Jared. Iban pasando más o menos 460 años desde Adán. A los 65 de Jared nació Enoc. A los 187 de Enoc nació Matusalén. A los 182 de Matusalén nació Lamec, y así van, hasta que van transcurriendo los años, van transcurriendo, hasta que llegamos a Abraham. ¿Ok? Taré tenía 70 años cuando engendró a Abraham. Cuando Abraham va a engendrar a Isaac a sus 100 años de edad, habían pasado 1946 años. Hay una pequeña diferencia ahí perdida, porque es imposible, pues, una cronología exacta. Pero habían pasado 1946. ¿Qué significa eso? 2000 años aproximadamente, que son 40 jubileos. Fueron los primeros 40 jubileos, que es llamada un periodo de 40 jubileos, es también conocido como una era. Y estos jubileos, estos 120 jubileos, están divididos en 3 eras, en 3 bloques, en 3 segmentos de tiempo. ¿Por qué razón? Porque Dios trabaja de esa forma, trabaja ordenado, y los números para Dios, bíblicamente hablando, tienen importancia, mucha importancia, significado. Entonces, por eso cada 40 años hay un corte, hay un periodo especial, un cambio de tiempo. Por eso conocemos estos primeros 40 jubileos, desde Adán hasta Abraham, son conocidos como la era primitiva. Luego los otros 40 que van a pasar desde Abraham hasta el Mesías, Yeshua de Nazaret, es conocido como la edad de los patriarcas o la era de los patriarcas, la era histórica de los patriarcas. Y luego, desde el Mesías hasta nuestros días, esa era es conocida como la era mesiánica. Entonces son 3 eras: la era primitiva, la era patriarcal y la era mesiánica. Nosotros estamos en la era mesiánica. Esa era mesiánica también es conocida en los círculos gregorianos, grecorromanos, como era cristiana también. O sea que la era cristiana está metida ahí. Pero es la era mesiánica por causa de que fue que llegó el Mesías, pues. Y dentro de ese espacio nosotros estamos, y esta era mesiánica va a traer el final, pues es el final, es el cierre, pero son 3 eras. Ok, entonces, viéndolo de esa forma, entendemos que matemáticamente tenemos, hermanos, bíblicamente, ¿por qué? Porque el Señor no trabaja jamás, va a trabajar así sin control. Él trabaja en base a números, en base a etapas, en base a tiempos. Nosotros encontramos incluso ejemplos de los jubileos segmentados en grupos de 40 o en bloques de 40, en eras, en la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años. Moisés estuvo 40 años en Egipto, estuvo 40 años en el desierto y estuvo 40 años después como el gran legislador comandando el pueblo de Israel hasta llevarlo a la tierra prometida. Eso está bien claro, o sea, 3 etapas en la vida de Moisés, 3 cambios de vida. ¿Quién era Moisés los primeros 40? Estaba metido en Egipto, era un egipcio más, trabajando allá, había crecido, como ustedes conocen la historia de Moisés. 40 años estuvo allá. A los 40 años él tiene la revelación, mata al egipcio, es sacado, atraviesa el desierto y llega al lugar donde encontró al que fue después su suegro Jetro, a Madián. ¿Y qué se queda ahí? Ahí se queda como pastor de ovejas durante 40 años. Entonces son otros 40 años. Es un tiempo de proceso para Moisés, donde conoció al Dios de Israel, donde tuvo la oportunidad de conocer al Dios de Israel. Y luego de eso, entonces él recibe la comisión en la zarza ardiente de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto.
se regresa a Egipto, saca el pueblo y durante 40 años más legisló. Entonces son 3 etapas. Entendemos ahí que hay cambios de vida, cambios de tiempo, cambios de propósitos cada 40 años. Hay otros ejemplos bíblicos, pero bueno, ponemos ese. Entonces, matemáticamente tenemos el dato exacto que entre Adán y Abraham existió un lapso de 40 jubileos, una era conocida como la era primitiva. Y aunque no tenemos la fecha concreta, podemos discernir que fue justamente en un año del Señor, ya usted sabe lo que significa, cada 50 años, cuando sucede la orden de sacrificio de Isaac en el monte Moriah, mismo lugar donde 2000 años después, 40 jubileos después, el jubileo número 80, en el año 4000, después el Mesías sería crucificado otra vez en un año jubilar. ¿Entendemos eso? Eso va muy claro. En un año del Señor, Abraham sube a sacrificar a Isaac en el monte Moriah. Después, 2000 años después, el Mesías fue levantado, fue crucificado en el mismo lugar. Okay, de acuerdo a todas estas variables y obteniendo los datos de fechas sobre el nacimiento del Mesías, su muerte y resurrección, así como otros eventos actuales, tal como la ciencia aumentará. ¿Se acuerdan que eso lo dijo el profeta Daniel? La ciencia se aumentará, irán de aquí para allá. Y es lo que estamos presenciando, porque eso es lo que está pasando en nuestros días. Entonces, ¿sería posible saber el año en que caduca la humanidad? Hace poco enseñamos el tema, la última semana de la humanidad. ¿Podemos saber el año del jubileo 120? Bueno, sobre eso hay posturas diferentes, evidentemente. Para algunos sabios, el jubileo 120 se cumplió en el año 2017. Para otros se cumple en el 2022. Para otros se cumple en el 2032. Y nosotros, por este cálculo, pues estamos hablando del año 2033. La conexión desde Adán hasta el año 2033. ¿Ok? Entonces sí se puede saber el año. No estamos tratando jamás de decir el día y la hora, porque el Señor dijo que eso no lo sabe nadie, sino los ángeles del Señor y los ángeles del cielo, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre. Pero podemos calcular, el Señor no nos ha dejado, eso no implica que estamos abusando de conocimiento, sino que el Señor nos ha dejado pistas, nos ha dejado maneras, rastros para que nosotros podamos interpretar los tiempos, porque Él quiere que estemos apercibidos, mis hermanos. Por eso, entonces sí podemos calcular los años. Bien. Podemos entonces hacer conjeturas, o sea, cálculos sobre el año en cuestión, tomando como patrón que el año del Señor. ¿Cuál año del Señor? El año en que el Mesías fue crucificado. Entendemos que Él fue crucificado precisamente por esta precisión de tiempo que el Dios Todopoderoso tiene. El Mesías fue sacrificado en un año del Señor, en un año de esos precisamente, un año de jubileo. Y con esto podemos despejar incógnitas y realizar todo tipo de pensamientos o cálculos matemáticos. Ciertamente nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos calcular el año. ¿Estamos listos para eso? Y bueno, sabemos que hay posiciones que los preteristas, los postmilenialistas, ok, lo que sea, ya nosotros sabemos que eso ni siquiera se menciona en este tiempo. Pero sí entendemos entonces que sea lo que sea, los pensamientos, respetando pues los pensamientos de cada uno de los maestros, no pretendemos tener todo, pero sí tenemos algún entendimiento que es bueno para que nosotros nos apercibamos. Estos eventos apocalípticos van a cumplirse y esto va a concordar, porque esto no está en contra ni
disparejo, dispar, de la semana número 70 de Daniel. Eso tiene que coincidir, o sea, llegar al mismo punto. Bien. Los ciclos bíblicos se miden entonces en bloques de 40 jubileos, 2000 años. Y lo más sorprendente es que el resultado seguirá siendo 2033, según este cálculo. Como fecha límite, el orden de los factores no altera el producto o el resultado, pues esta visión no depende de una postura teológica, sino de un rígido cálculo de fechas que culminan sorprendentemente con la tétrada de lunas rojas previstas para octubre del año 2033. No se lo pierda. Si estos jubileos ya terminaron, ya pasaron, entonces ¿para qué va a haber lunas rojas, tétradas de lunas de sangre en el año 2033? Se supone que ya, no sé, deberíamos estar reinando con el Mesías aquí en la tierra. Eso más o menos es lo que se dice, pues. Bien, eso está comprobado. Aquí en el año 2032 primero, los eclipses que van a haber están pautados para el 25 y 26 de abril del año 2032. Faltan 12 años. Habrá un eclipse lunar total. El 18 y 19 de octubre habrá un eclipse lunar total también, otro eclipse. Fíjate que está en abril y en octubre las fiestas de primavera bíblicas y las fiestas de verano o de otoño. Y los eclipses en 2033, una va a ser el 14 y 15 de abril, un eclipse, una luna roja total, también en una fecha bíblica, o sea, de una fiesta bíblica, Pascua. Y el 8 de octubre de 2033 habrá también una luna roja, otro eclipse de luna, el 8 de octubre, que es precisamente la fiesta de los tabernáculos de ese día, ¿ok? Entonces, oído con esto, es importante que tomemos en cuenta estas fechas, estos cálculos matemáticos que el Señor nos ha dejado. Vamos a ir entonces refiriendo los acontecimientos comprobables bíblicamente por la historia, etcétera, que han ocurrido desde el año 0, ¿okay?, del tiempo de la creación de Adán hasta nuestros días. Vamos a entrar en materia. Que el Dios Todopoderoso guíe su palabra, nos libre del error y nos aproxime lo más que pueda en nuestra humana sabiduría. Aparte el Señor nos dé sabiduría de lo alto para que esto de verdad sea de bendición para nuestras vidas. Del año 0 al año 130 de la edad de Adán, que dijimos que engendró a Set, bíblico, ahí está registrado en la Biblia, existe un desfase de tiempo. En este periodo, debido a que desconocemos qué edad tenía Adán y Eva al momento de la caída del Edén, cuánto pasaron en el Edén. Algunos dicen que ellos pasaron apenas una semana, otros dicen que pasaron años, puede ser una semana de años, o sea, no se sabe cuántos años pasaron ellos. Es decir, entre que Adán y Eva son creados hasta que son expulsados, es un misterio porque la Biblia no narra las fechas, los tiempos que ellos tuvieron ahí. El registro de genealogías bíblicas no es exacto a la hora de comprobar el primer bloque de 40 jubileos, por eso. Esto es entre Adán y Abraham hasta el momento exacto de la orden del sacrificio de Isaac en el monte Moriah, mismo lugar donde a la postre sucedería el sacrificio del Mesías. Hay pequeños desfases ahí. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que en el año 130 de la edad, porque tenía Adán 130 años, él engendró a su hijo Set, que es el primogénito desde el punto de vista de que fue a su imagen y semejanza e iba a ser el que iba a llevar la genealogía del Mesías a partir de ese hombre.
ahí se cumple, en Set comienza a cumplirse la declaración, la sentencia que el Señor le dio a la serpiente. Cuando, le dio maldijo la tierra, o sea, no fue que la maldijo, él no maldijo la tierra, dijo: la tierra será maldita por tu causa, o sea, por la causa del hombre la tierra cayó en maldición, por la desobediencia. Y el trabajo que la serpiente llevó a cabo con Eva, de hecho es importante recordar que cuando Eva, el Señor le pregunta a Eva: ¿qué es lo que hiciste? Ella le dijo: la serpiente me engañó y comí. Pero la palabra engañar ahí no es exactamente la traducida así. La palabra más original que se puede traducir es: me hizo errar. La serpiente me hizo errar y yo comí. Y la palabra errar tiene que ver con olvidar, con manipular, seducir y hacer olvidar a la persona los principios que la regían en ese momento, minimizárselos, hacérselos olvidar, desplazarlos. Es como meterla en un deleite, en algo que, la hipnotiza y se le olvida quién era, para caer bajo el engaño, bajo la seducción, bajo la manipulación que le están haciendo. Entonces, eso fue lo que pasó con Eva. Ella le dice al Señor: la serpiente me hizo errar, es decir, me hizo olvidar quién yo era, me hizo olvidar lo que yo no debía hacer, me sedujo. ¿Ves? Es importante que conozcamos ese dato. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Bien. Entonces, volvemos al tema. De ahí en adelante, esos son expulsados. Y luego viene el Señor, decíamos, retomando el hilo, decíamos que el Señor le dio una sentencia a la serpiente. Le dijo: arrastrada sobre tu pecho, y la versión más antigua dice: sobre tu pecho y tu vientre andarás. El Señor le dice a la serpiente: arrastrada sobre tu pecho, sobre tu vientre andarás, porque la serpiente anda erguida. Se cree que tenía pies, tenía manera de andar levantada. Ya sabemos que la serpiente puede ser un instrumento del Satán para seducir a Eva. Y el Señor le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente, tú le herirás en el calcañar, y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Está hablando de el Mesías. Ok. Esta es la primera mención de redención que hay ahí. Pero eso no se pudo cumplir en la vida de Abel, porque lo mataron, mató a su hermano. ¿Cuándo comenzó a cumplirse esa palabra? A partir del nacimiento de Set. A partir del nacimiento de Set, ¿ok? Bien. Eso pasó en esos días. Nacimiento de Set, la expulsión. Ellos entraron en la tierra que ya no era la residencia de Dios para ellos, sino que ahora era lo de afuera. El resto de la tierra inhóspita, que le iba a producir espinos, cardos, hasta morir otra vez. O hasta morir, pues. Bueno, eso pasó desde el año 0 hasta el año 130, cuando engendra a Set. Y luego sigue el tiempo corriendo. Comienzan a pasar los años y llegamos al año 500. ¿Ok? No vamos a mencionar todos los eventos. Llegamos al año 500 desde la creación de Adán. 500 son 10 jubileos que habían pasado de esos primeros 40.
En el año 500 hay un episodio que, si bien la Biblia no lo narra exacto, hay otro libro que sí lo narra, porque no está en el canon, que es el libro de Enoc, que acá Judas, la cartita de Judas en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pedro lo mencionan, lo refieren, como dijo Enoc, ¿ok? Entonces, si un libro de la Biblia menciona a otro como referencia, así como está escrito allá, ese libro tiene valor. Hay muchas razones por las cuales el libro de Enoc, ese que fue arrebatado al cielo, hay muchas razones por las cuales no entró, no lo metieron dentro del canon. Pero no es lo que vamos a tocar en este momento. Pero de acuerdo a ciertas referencias que hay ahí, y por algunos textos bíblicos que están aquí también, en el año 500, la Biblia te dice, primero vamos a leer la Biblia, dice Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre o de renombre. ¿Ok? ¿Quiénes eran estos? Bueno, hay una serie de explicaciones. Unos dicen que eran los hijos de Caín, que se enamoraron de las hijas de Set. Caín tuvo una descendencia porque Caín se casó. Ahí la gran pregunta, ¿de dónde sacó Caín su mujer? No voy a explicar eso ahorita, pero es una buena pregunta. Ahora es que abunda la bendita pregunta, ¿de dónde sacó Caín su mujer? Bien.